Génesis capítulo 4. Vamos a realizar la lectura desde el verso 17 hasta el último versículo. Bien, Génesis capítulo 4. La palabra del Señor dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd vos, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, que sea Él enseñándonos hoy. Padre nuestro, hemos leído tu palabra. Estamos deseosos de ser edificados a la luz de ella. Necesitamos crecer más en el conocimiento tuyo y necesitamos ser más como tu Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la cual nos congregamos hoy, domingo, día de la resurrección. Y esa es la razón por la cual estudiamos las Sagradas Escrituras, domingo tras domingo. Deseamos honrarte con nuestras vidas y vivir para tu gloria en medio de este mundo malo. Y deseamos ser más como tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, bendícenos hoy y permite que se cumpla este propósito en nuestras vidas hoy a través de este estudio. Espíritu de Dios, te necesitamos. Si no es por tu gracia e iluminación, no podemos comprender espiritualmente tu palabra. No podemos comprenderla experiencialmente. Tal vez sí hacer una exégesis, tal vez hacer una interpretación siguiendo las normas de interpretación bíblica, pero deseamos no solamente esto, sino que nuestro ser sea transformado, que nuestra vida sea transformada. Y esto solo lo puede hacer tu Espíritu. Por eso, Padre, te rogamos la asistencia de tu Espíritu. Danos oídos para oír y danos corazones para obedecer. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos hecho la lectura del capítulo 4, del verso 17 al verso 24. Bueno, hoy voy a enseñar hasta el 24, pero deseo que se tenga presente el verso 25 y el verso 26, porque son de un complemento muy necesario. Recordemos algo. Cuando nosotros empezamos el estudio del capítulo 4, dijimos que abarca una sección que va hasta el capítulo 6. Y de una forma particular, Moisés en esta sección describe cómo el mundo, luego del pecado de Adán, el mundo empieza a llenarse de violencia.
los hombres empezaron a levantarse los unos contra los otros y a la misma vez Moisés nos muestra cómo Dios reaccionó frente a esta gran maldad humana. Ya hemos visto que Moisés diseñó toda esta presentación, toda esta narración, él la estructuró de tal manera que cumpliera un fin, y el fin era instruir al pueblo de Israel, instruir al pueblo del pacto en ciertas verdades fundamentales para que ellos en esa tierra nueva a la cual Dios los estaba introduciendo, ellos vivieran conforme a los principios bíblicos. Esta gran sección que va de Génesis 4, versículo 1, a Génesis 6, versículo 8, hemos dicho ya que se divide en dos grandes secciones. La que va del 4, versículo 1, al 5, versículo 32, la hemos denominado violencia primitiva y esperanza. Y la que va del capítulo 6, versículo 1, al versículo 8, violencia posterior y esperanza. Es decir, que hoy nos vamos a enfocar o vamos a continuar con la primera sección, que es violencia primitiva y esperanza. Y en esta sección que va del capítulo 4, versículo 1 al 5, 32, encontramos que Moisés nos presenta con ese diseño y ese objetivo que él tiene en mente de instruir al pueblo de Israel que está en el desierto y que va rumbo a la tierra prometida. Con ese fin, Moisés nos da dos narraciones paralelas y nos da dos genealogías paralelas. Las dos narraciones están una en Génesis 4 del verso 1 al 16 y luego en Génesis 4 versos 25 y 26. Y las dos genealogías, está una en el capítulo 4 verso 17 al 24, que es el que vamos a estar viendo hoy, y luego en Génesis 5 versos 1 al 32. Y es importante que mantengamos en mente estas dos narraciones paralelas y estas dos genealogías paralelas, porque cuando las tenemos en mente, vemos el cuadro completo que nos está dibujando Moisés, lo cual nos da las instrucciones o las verdades o enseñanzas que él quiere transmitir a su pueblo. Recordemos, ya hemos visto en el capítulo 4, desde el verso 1 al 16, que es la primera narración, Moisés nos cuenta la historia de Caín. Caín el rabioso, Caín el asesino que, guiado por su pecado, celos, mató a su hermano Abel. Ya vimos que en los versos 1 y 2 Moisés nos describe la vida junto de estos dos hermanos. Ellos viven en armonía, disfrutan de las bendiciones que Dios les daba. Esto lo vemos en el verso 1 y en el verso 2, pero luego al finalizar la sección en el verso 16 encontramos a Caín ya no en esa vida de comunión, sino siendo declarado proscrito por Dios, siendo arrojado de la tierra que había sido maldecida por el pecado, y él entonces empieza a vagar por el mundo con la maldición de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasó se nos cuenta desde el verso 2 en la parte B hasta el verso 7. Dios hizo una distinción entre los sacrificios de Caín y su hermano.
El de Caín fue despreciado, el de Abel fue aceptado por Dios. Hebreos nos dice que lo que hizo la distinción fue que Abel tenía fe, un corazón regenerado, había puesto su fe en Cristo, pero Caín era del maligno, no era regenerado y el pecado estaba sobre él. No obstante, Dios, quien es tan misericordioso, antes de que Caín cometiera el pecado de asesinato, Dios le da una exhortación y Dios le dijo: Caín, el pecado está a las puertas. Caín no atendió la exhortación, decidió actuar pecaminosamente y se convirtió en el primer asesino del mundo, como se nos cuenta en el versículo 8, que fue el versículo central de la sección pasada, ¿verdad? Y luego en los versos 9 al 15 del capítulo 4, Moisés describió la maldición que Dios dio sobre este asesino y a la misma vez la protección que le dio Dios. Dios lo condenó a que vague errante lejos de la tierra de Edén, lejos de la descendencia santa, pero Dios le da una protección para que quien lo encuentre errante en el mundo no lo mate. Ahora Moisés luego hace un contraste entre esta narración de Caín el malo, el asesino, con Set el justo, que esto está en los versos 25 y 26 de Génesis 4, y donde Moisés nos da el nacimiento de un hijo para Set, que es Enós. Y es interesante ver que al final de la segunda narración, que se contrasta con la primera, donde se habla de Caín el malo, vagando errante por el mundo con la maldición de Dios, es interesante ver que Moisés finaliza la segunda narración en el versículo 26 diciendo: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que aquí hay dos clases de personas. Encontramos a Caín y sus descendientes malos, asesinos, proscritos, y encontramos a los descendientes de Set que eran justos. ¿Cómo vemos y entendemos que ellos eran justos? Porque ellos invocaban el nombre de Dios, es decir, ellos elevaban sus ruegos al Dios del cielo. Ellos dependían de su gracia. Ellos imitaban al mártir Abel. Ellos confesaban sus pecados delante del altar del sacrificio, que era un altar que anticipaba el sacrificio de Cristo. Ok. Entonces Moisés aquí contrasta el asesino, el impío, con el justo. Set el justo. Pero Moisés también nos da un contraste genealógico, un contraste entre dos genealogías. Una está en el capítulo 4, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, y otra está en el 5. ¿Cuántos de ustedes, cuando pasan por este tipo de genealogías, por lo general las lee y las pasa rápidamente, como que, bueno, son simplemente nombres que fulanito engendró a fulanito, y bueno, eso como que no es tan importante? Pero no, si revisamos bien las
genealogías que la Biblia nos da, vamos a encontrar también profundas verdades que el Espíritu Santo nos quiso dar al confeccionarlas como ellas están. Ellas nos dan instrucciones, por lo tanto no es bueno pasar en una lectura rápida cuando las encontramos. La genealogía que vamos a estar viendo hoy, que va desde el verso 17 hasta el verso 24, corresponde a la de Caín el malo, Caín el asesino, el no regenerado. Y al revisarla bien vamos a encontrar los efectos nocivos que el pecado produjo en la humanidad no regenerada, cómo cada vez más los hombres iban especializándose en el mal. De una forma especial, Moisés nos muestra que esta descendencia de Caín se volvió orgullosa, jactanciosa, amenazadora y continuó con la práctica del asesinato. Moisés la contrasta con la genealogía que está en el capítulo 5, desde el verso 1. Allí vamos a encontrar la genealogía de Set el justo. Y deseo que revisemos hoy esta, pero teniendo en mente que luego cuando Moisés nos describe la genealogía de Set, vamos a encontrar nombres de hombres que fueron justos y que fueron fieles. Así que ya se empiezan a desmarcar estas dos clases de personas. Por un lado hay una genealogía de hombres malos, asesinos, perversos, que Moisés les denomina las hijas de los hombres. Y por el otro lado vamos a encontrar la genealogía de hombres justos y fieles que confiaban en Dios, a los cuales la Biblia, Moisés, les llama hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero quiero que observemos algo más. Y es que Moisés nos dice que dentro de los hijos de la generación mala, hay algunos hombres que tienen los mismos nombres de algunos hombres de la generación buena. Y es bueno que sepamos esto para no confundirlos. Si se dan cuenta, Moisés nos dice de ambos, de la generación buena y de la mala, que hay dos hombres importantes, Enoc y Lamec. Pero estos dos nombres se repiten en las dos genealogías. Por decirlo así, hay un Enoc el bueno, el que caminó con Dios. Hay un Lamec el bueno, justo, pero hay un Enoc malo y hay un Lamec el malo. Si se dan cuenta, allí en el verso 4, versículo 14, Moisés nos dice que Caín, el malo, tuvo un hijo al cual llamó ¿cómo? Enoc. Y luego Moisés en el 5, verso 18 al 21 nos dice que de la línea de Set a Jared le nació un hijo al cual también se le puso por nombre Enoc, quien fue el padre de Matusalén. Luego Moisés nos dice en el capítulo 4, verso 18 al 19, que Metusael tuvo un hijo al cual se le puso por nombre Lamec. Y luego si van al 5, versículo 26 y 26, se nos dice que de la línea de Set nació un Lamec, que fue hijo de Matusalén. Y quiero que observemos el contraste que Moisés nos presenta entre estos cuatro hombres
los cuales conservan prácticamente nombres parecidos. Moisés lo configuró así para que nosotros veamos esa distinción que existe entre la genealogía de los hijos de Dios y la genealogía de los hijos de los hombres, de los malos. Entonces quiero que observemos ese contraste. Bien, en 4:17, Moisés empieza diciendo esto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Qué nos muestra aquí Moisés? Nos muestra cómo el orgullo perverso de la generación maligna empieza a crecer. Ponerle el nombre de su hijo a una ciudad era una muestra de autoexaltación. Era una muestra de orgullo. Pero veamos el contraste que Moisés nos presenta con el otro Enoc, que lo vamos a estar viendo en una lección que sigue. En Génesis 5:24, del Enoc, de la línea de los justos, se nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué nos muestra esto? Enoc, el malo, el de Caín, se radica y se arraiga en esta tierra, construye una ciudad. Ellos aman mucho esta tierra, están apegados a lo terrenal y se apegan tanto que quieren que su nombre se preserve por siempre en esta tierra que había sido declarada maldita por Dios a causa del pecado, de tal forma que le ponen su nombre. Lo contrario es lo que pasa con Enoc, el de Set. Él es un peregrino en esta tierra. Él no busca radicarse aquí. Él es un peregrino. Su anhelo estaba tanto en lo celestial que Dios lo transportó vivo a la ciudad eterna, que no ha sido construida, como dice Pablo, por manos humanas. En los cielos, dice Pablo en 2 Corintios 5:1. Así que aquí hay un contraste que nos quiere dar Moisés. Pero luego hay otro contraste que nos da él con estas genealogías, y es la de los Lamecs. Miren, Lamec el malo. Génesis 4, verso 23 al 24. Dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz. Escúchenme, sirvientas, ¿no? Aquí habla el jefe. Escuchad mi dicho y ténganme miedo, esposas mías, que un varón mataré por mi herida y un joven o un niño por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué nos muestra esto? Lamec el malo, el de la descendencia de los malos, había alcanzado niveles más altos de maldad y orgullo que su padre Caín. Niveles de violencia más grande. Por cierto, aquí se nos muestra que Lamec es el primero que pervierte el matrimonio. Jesucristo nos dijo en Mateo 19 que cuando Dios creó el matrimonio lo diseñó para que fuera entre un hombre y una mujer. Eso dijo Cristo. ¿No oísteis que Moisés dice que al principio Dios creó un hombre y una mujer, no 2 mujeres, no 3 mujeres? Lamec fue el primero que lo pervirtió al obtener 2 esposas, y a la misma vez lo pervierte
hablando despóticamente a sus esposas, olvidando que Dios nos manda a los esposos a dar honor a la mujer como a vaso más frágil, dice Primera de Pedro 3:7. Este era un hombre altivo y a la misma vez violento y a la misma vez orgulloso, sin temor alguno delante de Dios, porque él conocía la historia de su padre. Y habiendo considerado el castigo que Dios puso sobre su padre por haber matado a su hermano, a diferencia de Caín, quien trató de ocultar su pecado cuando Dios se lo preguntó, este no lo oculta. Antes se enorgullece. Él dice que está dispuesto a sufrir el castigo del cielo hasta 7 veces más, porque Dios lo protegerá no 7 veces, sino ilimitadamente, 70 veces 7. Que si Caín iba a ser vengado, él lo iba a hacer ilimitadamente, como si la protección que Dios le prometió a Caín fuera una protección para todos los asesinos del mundo. Y entonces él se jacta y él dice que no se avergonzaría de matar a un hombre e incluso a un joven. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, advierte que cuando el castigo del cielo no llega rápidamente sobre las personas malas, ellos ven eso como que Dios los está protegiendo y se hunden más en su maldad. Miren lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y esto es lo que pasa con este hombre. Él dice, bueno, Dios protegió a mi padre, el asesino, así que yo voy a ser un asesino más acérrimo, más fuerte, y voy a tener una protección del cielo más grande. Era un hombre altivo. El apóstol Pablo, hablando de esa generación de Lamex que ha existido en el mundo, dice en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es su propio placer y cuya gloria es su vergüenza. Se glorían de lo que deben avergonzarse, que solo piensan en lo terrenal. El contraste que luego nos va a presentar Moisés del Lamec, de la línea de los justos, de la línea de Set, es que él declara estas palabras en ocasión de su hijo Noé. Miren el capítulo 5, versículo 29. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice uno y lo que se dice del otro? Lamec dice, hablando de su hijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué diferencia, no? El uno orgulloso y desvergonzado de su maldad, y el otro dice, Dios me ha dado un hijo para que por medio de él se nos quite, se nos alivie la carga tan pesada de esta tierra tan llena de maldad. El uno se enorgullecía de su pecado, el otro se entristecía del pecado que había en el mundo. Bien, esta es la historia que Moisés nos cuenta. Bien, pero Moisés no nos contó esta historia simplemente para que nuestra
mente creciera en conocimiento. Inicialmente esta historia Moisés se la cuenta al pueblo de Israel que va caminando en el desierto rumbo a Canaán. ¿Cuál es el significado que Moisés deseaba dar al pueblo de Israel al contar esta genealogía? ¿Cuál fue el significado original? Y es lo que deseo que nos enfoquemos ahora. Como yo dije antes y lo hemos dicho una y otra vez, Moisés cuenta esta historia con el fin de instruir al pueblo en verdades esenciales que les ayudarían a conservarse siempre como pueblo de Dios. Y de una forma particular, Moisés narra esta genealogía que se contrasta con la de Set, el justo, para que el pueblo de Israel, ellos se relacionaran con la genealogía del Set el justo y para que ellos relacionaran a los egipcios con la genealogía de Caín. Egipto estaba relacionado con Caín el asesino y con todos los cainitas, mientras que Israel estaba relacionado con Set el justo y todos los setitas, que unos eran violentos y los otros eran justos. Y ya hemos visto en la lección pasada varias conexiones que Moisés hizo de esta narración, pero hoy quiero que nos enfoquemos en otras más relacionadas con la genealogía. Así que lo primero que Moisés quiere que el pueblo entienda es la conexión que se da con las genealogías. Que el pueblo de Israel debe verse relacionado con la genealogía de Set, de los setitas y de los justos. Y de manera especial, ¿por qué razón? ¿Dónde vemos esto? En la última parte del capítulo 4, Moisés, hablando de la genealogía de los justos, si van al verso 26, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuáles hombres? No todos los hombres. ¿Cuáles hombres? Los hombres de la genealogía de Set, que luego en el capítulo 6 se le llama los hijos de Dios. ¿Cómo se da la conexión? Set y su descendencia justa empezaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar también tiene la connotación de suplicar, rogar. Hacían oraciones a Dios. Y luego cuando Moisés escribe Éxodo y la situación del pueblo de Israel en Egipto, usa la misma terminología para hacer la conexión entre Set y el pueblo de Israel. Miren lo que dice Moisés en Éxodo 3, versículo 15. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál fue el nombre que empezó a invocar Set y los justos? El nombre de Jehová. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés en Éxodo 3? ¿Con qué nombre? Con el nombre de Jehová. Así que cuando el pueblo de Israel adoraba e invocaba el nombre de Jehová, estaban poniéndose en la misma línea de los justos, de los buenos, de los rectos, de los que invocan su nombre. Si bien es cierto que el nombre Jehová cobra preeminencia es con la vida de Moisés, Moisés mismo nos dice que ya Set
y los suyos lo usaban. Bueno, otra conexión que Moisés quiere presentar entre Set y los justos, relacionándolos con el pueblo de Israel como justo, se encuentra en la oración. Porque dice en el verso 26, entonces los hombres, hablando de los setitas, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y de igual forma Moisés, cuando narra la historia del pueblo de Israel en Egipto, nos dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, que cuando la esclavitud estaba en su furor más grande, el pueblo de Israel alzó sus ojos al cielo y clamó a Dios. Usa la misma terminología. Empezaron Set y los justos invocaron, suplicaron, rogaron a Dios. Israel en la esclavitud egipcia rogó a Dios. Entonces los dos están en esa misma genealogía, y Dios luego en el camino por el desierto invoca una y otra vez más y suplica al nombre de Dios. Set lo hizo, Israel lo hizo. Esta es la conexión que Moisés quiere dar. Pero otra conexión se da en la relación que las dos genealogías tienen con lo terreno, Cuando Moisés estructura así la presentación de la historia, Moisés quiere decirle al pueblo de Israel, ustedes no están conectados con Caín, ustedes están conectados con Set, incluso en la relación que se tiene con lo terreno. En cambio, los egipcios, en la relación que tienen con las cosas de la tierra, muestran la conexión que tienen con Caín y los cainitas. Si recuerdan, en el verso 17 del capítulo 4, Moisés nos dice que Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. ¿Cuál fue la actividad principal de los egipcios? La construcción de ciudades y pirámides. Incluso la Biblia nos muestra que la función principal de los esclavos hebreos en Egipto era la construcción de edificaciones, lo mismo que hizo Caín y su descendencia. Miren en Éxodo capítulo 1, versículo 11 dice, pusieron los egipcios comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. ¿Quién fue Ramesés? Otro hombre. Aquí Moisés pone la conexión. Caín y los suyos se especializan en construir ciudades terrenas y ponerle los nombres de sus hijos. Los egipcios se especializan en construir ciudades, pirámides terrenas y ponerle los nombres de sus hijos. ¿Ven la conexión? Pero hay otra conexión. Y es en el tema de la matanza de los niños. La matanza de los niños. ¿Qué dijo en su cántico orgulloso, presuntuoso, desvergonzado Lamec? Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y la palabra que aquí se traduce como joven muchas veces en el Antiguo Testamento se usa para hablar de niños. Muy probablemente la víctima de la cual habla aquí Lamec era un niño. ¿Qué nos dice Moisés que hicieron los egipcios con los niños varones de Israel?
¿Qué hicieron ellos? Los mataron. Aquí hay otra conexión. Lamec y los egipcios se especializan en matar niños indefensos. Hay otra conexión y esta es con la protección. Caín, recuerdan, recibió la protección del cielo luego de que fue declarado proscrito de la tierra. De la misma forma, Lamec se jacta de su propia protección cuando él dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. De igual forma, los faraones, orgullosamente, cuando Dios les mandaba los juicios porque no obedecieron su voz, cuando Moisés les decía: dejen ir a mi pueblo al desierto para que adoren, y Moisés aparentemente y el faraón aparentemente se arrepentía y el juicio desaparecía, ¿qué sucedía con él? Crecía en su orgullo. Mis dioses son más fuertes que el Dios de Israel. Cuando los magos y los brujos que tenía él replicaron ciertos milagros que hizo Moisés, todo eso hacía que el corazón de Faraón se endureciera más y entonces dijera: yo no temo a tu Dios porque mis dioses pueden hacer lo mismo. Hay otra conexión que Moisés quiere presentar entre Egipto y Caín, y es respecto a la sofisticación cultural. Miren lo que nos dice en los versos 20 al 22 de la descendencia de Caín. Dice: y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La familia de Caín era muy sofisticada, porque incluso cuando dice que Jabal criaba ganado, no se refería a un simple pastor. No, él diseñó toda una tecnología en la crianza del ganado. Jubal desarrolló todo un arte relacionado con la música. Tubal Caín desarrolló toda una industria metalúrgica. Por el contrario, cuando vemos la descendencia de los justos, era una generación muy sencilla y nómada. Para que una generación pueda desarrollar una tecnología así, necesita ser sedentaria, necesita asentarse sobre una tierra y construir ciudades. Pero de la línea de Set, de la línea de los justos, se nos dice que llevaban una vida sencilla porque eran pastores. Nómadas, andaban de un lado para otro lado. Y aquí hay una conexión. Caín y Egipto, Set e Israel. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy día? Creo que es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene esto para hoy día? ¿Cómo el Nuevo Testamento interpreta estos hechos para dar esperanza al creyente? Recordemos que lo vimos ya en la lección pasada. La generación de los cainitas ha existido siempre y ha sido enemiga de la generación de los setitas, la cual ha existido siempre. Pregunto, ¿la iglesia de Cristo se relaciona con cuál de las dos? Con los setitas. Así que, habiendo visto todos los contrastes que Moisés hizo, creo que eso nos lleva a varias implicaciones hoy día.
Recordemos que la inauguración del reino que nos trajo Cristo estuvo marcada por ese conflicto entre los cainitas y setitas. Los cainitas se levantaron contra Juan el Bautista y lo mataron, así como Caín mató a su hermano, así como Egipto se levantó contra Israel. ¿Los cainitas será que van a continuar levantándose contra los setitas? Sí, lo vemos en la historia de la iglesia. Lo vimos con los judíos cainitas que se levantaron en contra de los cristianos. Lo vimos en el imperio romano cainita que se levantó en contra de la iglesia. Lo vimos en el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando la iglesia católica romana cainita se levantó en contra de la iglesia evangélica cristiana setita. Y lo estamos viendo hoy. Y lo estamos viendo hoy. Y una implicación más que tenemos es esta. Usted y yo nacimos siendo ¿qué? ¿Cuál era la actitud de nuestro ser? De cainitas, ¿no? Nos identificábamos con eso. Miren lo que dice Pablo en Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo. Y aquí hay una descripción de los cainitas, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y oigan esto, aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo que identificó a Caín y a los suyos. Pero la sangre de aquel que habla mejor que la de Abel el justo, la sangre de Cristo Jesús, hizo la reconciliación y la transformación. Él, por medio de su muerte en cruz y la aplicación que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, mató al cainita en la cruz. Y por el Espíritu Santo produjo un nuevo nacimiento. Nació un nuevo hombre, setita, de la línea de Set. Eso fue lo que Cristo hizo en nuestras vidas cuando Él muere en la cruz y cuando el Espíritu aplica su obra de redención a nuestras vidas. Antes éramos hijos del diablo. Cristo en Juan 8:44, hablándole a judíos que aparentemente eran miembros del pueblo del pacto, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, Caín, Lamec, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Eso éramos antes. Pero por medio de la obra de Cristo en la cruz, ahora hemos sido convertidos en hijos de Dios, hijos de Set, hijos de paz, hijos de restauración, hijos de reconciliación, hijos de amor. Dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús, el justo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros ahora. Ya no tenemos nada que ver con los cainitas. Y recuerden todas las marcas que Moisés nos dio de ellos. ¿Sí lo recuerdan? Amantes de ese mundo. Quieren radicarse en esta tierra, exaltarse, poner su nombre, qué sé yo,
ya no somos de esa generación. La Biblia nos dice que hoy día los cainitas se especializan, como siempre, en hablar palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantan. Eso dice Daniel 7:25. El conflicto sigue, hermanos. El conflicto sigue. Que los cainitas, dice Daniel 7:25, piensan en cambiar los tiempos y la ley, en cambiar los fundamentos y destruir la generación de los setitas. Pero ¿qué es lo que una lección que nos quiere dar Moisés? Setitas, no se angustien. Podrán matar a Abel el justo, pero siendo que el justo, el cual era tipificado por Abel, vino y fue matado por los hombres, aunque él entregó su vida, por medio de su muerte garantizó y aseguró la continuidad de la generación de los setitas hasta el fin de los tiempos. Su generación, él, dice las Escrituras, verá linaje. Y el linaje del cual habla la Biblia es el linaje de los setitas. ¿Dónde están los setitas hoy? En la iglesia de Cristo. Éramos como piedras antes. Pero en Mateo 3:9, Cristo dice las Escrituras, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y es lo que pasa hoy. En Medellín, en Colombia, nosotros éramos piedras, pero Dios levantó de allí hijos de Él, setitas, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Algo más y ya voy a terminar, y tiene que ver con la invocación del nombre de Jehová. ¿Qué caracterizó a Set? ¿Qué caracterizó? ¿Qué es lo que Moisés deseaba que caracterizara al pueblo de Israel? Invocar el nombre de Jehová, es decir, la adoración. La adoración es el elemento central de la vida humana y es el propósito principal por el cual nos creó Dios. La generación de los setitas invocó, adoró el nombre de Dios. La generación de Israel invocó y adoró el nombre de Dios. Lo que Dios busca hoy, como dijo Cristo a la samaritana, es tener una generación perpetua de personas que verdaderamente adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Así que no se te olvide, en el tiempo de Set se restauró la adoración al Dios del cielo que había sido pervertida por los cainitas. Y lo que Dios busca siempre es que haya reformas, que la iglesia se reforme constantemente, que haya una restauración de la adoración verdadera de su nombre. Fuimos creados para adorarlo. Somos setitas, invocamos el nombre de Jehová. Y algo más, ya lo último. Los cainitas, como hemos visto, construían ciudades para preservarse en este mundo, a las cuales le ponían orgullosamente sus nombres. Recuerdan, la generación de los setitas no ha desaparecido. Miren, luego construyeron la torre de Babel. ¿Con qué fin? De preservar su nombre, de levantarse contra Dios. Luego construyeron a la ciudad de Babilonia, Nabucodonosor, un cainita. Dios lo castiga, ¿por qué? Porque él un día se levantó y vio todos esos jardines hermosos que tenían, todas esas construcciones, palacios, esa ciudad tan grande de ese tiempo, y él se enorgullece, todo esto lo he hecho con mi mano. Caín.
Y luego Apocalipsis finaliza contándonos la historia futura de lo que pasará con Babilonia la Grande. Si lo recuerdan, esa ciudad que se jacta de grandeza, de pompa, de oro, de vestidos lujosos, pero un día Dios la castigará. Los cainitas todavía están y todavía siguen construyendo a Babilonia la Grande, llena de humanismo, llena de oro terreno, de ladrillo de piedras muertas, de puertas esclavizantes, de vestidos lujosos y de todo lo malo. Pero un día el Cordero vendrá y la destruirá. Por el contrario, nosotros, la generación de los setitas, de los justos, de los perseguidos, de los despreciados, no nos atrevemos a asentarnos en esta tierra. Somos nómadas, somos peregrinos. Vivimos en una ciudad, sí, podemos comprar nuestra casita, sí, vamos a construirla, pero nuestro corazón no se apega a esas cosas. Anhelamos una casa mejor, una ciudad mejor. ¿Cuál? La Nueva Jerusalén, no construida por manos humanas, construida por Dios mismo, donde vamos a vivir para siempre en la presencia de nuestro Dios. Cainitas versus setitas. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Si no estás seguro, te invito para que vengas hoy a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Le des tu corazón y le pidas que te cambie de cainita a setita. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra expuesta en este día. Impregna nuestro ser con ella y llévanos a andar a la luz de lo que hemos visto hoy, no amando a este mundo, no aferrándonos a este mundo, sino anhelando la patria celestial. En Cristo Jesús. Amén.